estamos. Ya no estamos. Ya, pero admito a la gente por mientras, pues, ¿no? Ya. Ay, qué vergüenza. Oye, prendamos nuestra cámara igual. Así Es que como, se me va a ver mal porque tengo una luz súper. ay, sí, no, tranqui. Mejor. Perdón, pensé que iba a estar como más de día. No, mejor así. Y, bueno, Ah, chúngale. me encanta que diga chungal. ¿Ya entró la gente o no? Sí, hay 20. Perdón, estábamos Es el hablando chat. cosas nada que ver. Hola, gente. Hola. Me presento, me llamo Natalia. Bueno, pero aquí me puse, vamos por los 8:50 porque es mi Instagram. ¿Se está transmitiendo en YouTube? Gente de YouTube que nos diga, nos confirme. Gente de YouTube. Voy a ir a revisar. Igual. Em, Ay, perdón, cállate. Discúlpeme, que ladro horrible. Cállate. Sí, sí, estás transmitiendo. Ay, qué cool. Tenemos 29 espectadores. Oye, ¿cómo se llama? Espera. Empezamos en un ratito a esperar a que llegue más gente. Sí, voy a poner la primera lámina. Ya. Cállate. ¿Cómo se llama? ¿No la puedes poner más grande, por favor? Sí, yo vi al tiro, espérame. Aquí, ya. Ay, perdón. Ya, chicos, vamos a esperar unos minutitos más, esperar a que más gente se una y comenzamos. Oye, en YouTube nos dijeron que estaba bonito el PPT. Me encanta. Esperaremos hasta las 7:05 aproximadamente. Hay que llegue la gente.
Ya estamos en la hora, así que vamos a empezar nomás. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Espérame, que estoy admitiendo a las últimas personas y empezamos. Y ahí sí. Ya. No, espérame, aún no hay gente. Ya, bueno, pero empecemos igual. Ya. Ya, en la ayudantía de hoy vamos a ver conceptos y cálculos estequiométricos, que es como un resumen de lo que vimos la semana pasada con el profe Manuel. Vimos los conceptos la semana pasada y hoy día vamos a aplicar esos conceptos en ejercicios. Ya, y aquí un poquitito de spam. Y también llegó como un ayudante que va a estar presente en la clase de hoy, así que Nati, si te quieres presentar. Bueno, es que ya dijiste mi nombre, así que más que nada era eso. Bueno, espero que tengamos una clase muy genial y que sea interactiva y participen todos. Ojalá, espero. Las de Zoom, bueno, por micrófono, ojalá. Y eso, comencemos. Ya, buenísimo. Ya, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Ya, para empezar, ¿alguien me podría indicar lo que muestra el ejercicio? ¿Qué es lo que pusimos? Sí, todos los ejercicios están sacados de la guía. ¿Alguien por Zoom que me quiera indicar sobre qué estamos preguntando? Sobre la reacción. Identificar reactante y producto de alguna forma igual. Sí, exacto, estamos mostrando la ecuación química. Ya, en este ejercicio nos piden identificar qué sustancias son los reactantes de esta reacción. ¿Y alguien me puede decir qué significa qué son los reactantes? Son los que van a reaccionar entre ellos para formar un producto. Sí, Sustancias. exacto. Sí, exacto, muy bien. Y ya, ustedes saben, bueno, esto es como extra, pero igual es necesario que lo sepan si van a estudiar algo relacionado con ciencias. ¿Ustedes saben qué significa que la flechita solamente vaya hacia la derecha? La energía va tiene que ver con la energía, ¿o no? Sí, pero es que se basa No, más tiene a que ver con que, no es reversible. sí, exacto, es de carácter irreversible la reacción. Eso Sí. significa que los productos no se pueden recombinar para formar de nuevo los reactivos. Y ya, yendo con lo de ejercicio, tenemos que saber identificar cuáles son los reactantes. ¿Alguien me podría decir cuáles son los reactantes de esta ecuación? Los que reaccionan para formar otras sustancias. Los que están adelante de la flechita. Sí, A la exacto. izquierda. Sí, muy bien. Entonces ahora tenemos que ir viendo en las alternativas cuáles nos calzan. Ya, Nos ¿cuál calza, sería? ¿Cómo? nos calza la 4 y la 2. Sí, muy bien. Sería la alternativa, sí. Sí. Ya, entonces este está listo. ¿Tienen alguna duda de respecto? Esto era como una introducción. Sí, ¿Tienen alguna duda? la Dígame. palabra correcta del reactante es que reaccionan para formar el producto, ¿cierto? Por así decirlo. ¿Esa es la Sí, sí, palabra sí. correcta? Ah, ya. Sí, ellos como que se combinan y juntos los reactantes reaccionan para formar a los productos, así que sí, Ah, ya. Gracias. sí. Ya, entonces sigamos con el otro. ¿No hay dudas? Ya, acá nos piden calcular la masa molar del ácido sulfúrico y ahí nos están indicando su fórmula. Recuerdan que para calcular la masa molar lo primero que debemos hacer
es sumar las masas atómicas de los diferentes átomos y tenemos que tener en cuenta sus proporciones. Y las proporciones están indicadas como en el subíndice. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver el hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno según el subíndice? 2. 2. Ya, entonces 2 y tenemos que ver la masa atómica. Por eso pusimos la tabla que nos entrega el DEMRE. Ya, la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces ponemos 2 por 1 porque hay 2 átomos de hidrógeno y la masa atómica del hidrógeno es 1. Ahora sigamos con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 32. Un átomo No, de no, no. Sí, un Uno. átomo de azufre y su masa atómica es 32. Así que sería 1 por 32, perdón. Y de oxígeno, ¿cuántos átomos hay? 4. Sí, muy bien. Y la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces tendríamos que multiplicar ese 4 por el 16. Ya, acá tenemos que... Sí, el hidrógeno es 1 por 2. Ya, acá tenemos que sacar las multiplicaciones, que la primera del hidrógeno, su masa atómica sería 2. Perdón, lo que pasa es que yo no puedo escribir, entonces la otra ayudante está escribiendo. Y escribo horrible, perdón. Ya, pero Sí, aquí la vamos. multiplicación sería 32 ahí. Y 4 por 16 nos da 64. Ahí recuerden que siempre hay que ir escribiendo el apellido, que en este caso sería UMA, unidad de masa atómica. Ya. Después de realizar este paso, solo debemos sumar las masas atómicas de todos los elementos y si las sumamos, el resultado nos da 98. Y recuerden que siempre debemos agregar el apellido cuando nos pidan calcular la masa molar y se trata, o sea, tenemos que especificar que se trata de gramos partido en mol. Entonces siempre tienen que poner eso, nunca lo dejen así como pasar. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? No se ve bien el amarillo. La masa atómica del azufre no es 16 y lo indicamos, o sea, del azufre el número atómico es 16, no su masa atómica, por las dudas que estaban en YouTube. Así que tenemos que fijarnos en eso y son datos que nos entrega la tabla del DEMRE, que es la tabla representativa. ¿Ya les quedó todo claro para que podamos avanzar? ¿Sí? ¿Todo Sí, claro? profe. Sí, Ya. profe. Entonces vamos con el otro. Ya, este ejercicio igual es menos denso solamente porque tenemos como que analizar la imagen y qué nos muestra. Ya, ahora les voy a dar como 2 minutitos para que analicen y me digan cuál es la respuesta y por qué. Y después yo voy a explicar y todo. Recuerde la gente de YouTube que igual estoy pendiente de ustedes, así que igual me van escribiendo la respuesta y me escriben el por qué. Profe, entonces las leyes de proporciones recíprocas entran porque la clase pasada yo pregunté sobre esa y me dijeron que no entraba. Sí, lo vamos a tener que ver, pero lo vamos a ver el viernes, porque nos dijeron que, o sea, no, se supone que en el temario no entra, pero el año pasado sí entró una pregunta cuando se suponía que en el temario no estaba. Entonces igual lo vamos a ver por si acaso. Ya, En la bueno, clase del gracias. viernes. Sí, tranqui.
¿Ya están listos con la respuesta? Ya en YouTube están participativos, acá en el Zoom. Ya, sí, exacto. La respuesta correcta sí es la B como lo indicaron, porque si se fijan en ningún momento aparece o desaparece nada, ningún círculo nuevo. Veámoslo por ese lado que es como más fácil de entender. Y básicamente se está cumpliendo lo que plantea la ley de la conservación de la masa. No aparece nada ni desaparece algo. Solamente se distribuyen de distintas formas, pero siempre es lo mismo, es constante. No aparece de pronto un círculo nuevo y tampoco desaparece uno. Así que sí, sería la B. Entonces los reactantes están en las figuritas, pero distribuidos. Sí, exactamente. Ya, entonces, ¿podemos seguir con el otro? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ya, buenísimo. Entonces sigamos con el otro. Ya, este ejercicio también nos indica en el encabezado que es sobre la ley de la conservación de la masa. Así que tenemos que ir viendo y analizando cada una de las alternativas que nos dan para que veamos cuál calza con la descripción que plantea la ley de Lavoisier. Acá no les voy a enseñar algo tan metódico, sino que solamente como que para que lo veamos de la manera más simple. Por ejemplo, en el A, contemos cuántas pelotitas negras hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 y luego en la reacción nos aparecen 4. Entonces esa está descartada porque, sí, ya, esa está descartada porque hay menos de las que habían inicialmente y recuerden que la ley de Lavoisier nos plantea que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, ahora vamos con la B. Ah, que es tan rápido. Ya, ¿alguien me podría explicar por qué es la E? Porque solo se distribuyen las pelotitas, no hay más ni menos de ninguna. Sí, exacto, muy bien. ¿Y la gente de YouTube? ¿Saben por qué es la E? Porque es la misma cantidad de pelotitas en los productos y reactantes. Sí, muy bien. Eso véanlo, no se compliquen tanto con este tipo de ejercicio. No que podían sobrar. Es que mira, la ley de la conservación de la masa se hace referencia a que siempre debe haber la misma masa en los productos y en los reactantes. Entonces, como que no puede haber uno de más, tienen que calzar, siempre tienen que ser iguales. Y esto es como más representativo. Ya, muy bien. ¿No quedaron dudas acá? Sí, muy bien, la gente de YouTube. Eso mismo va a decir, están súper participativos, me encanta. Sí, genial. Ya, entonces vamos por el próximo. Ya, acá les doy un consejo. Vayan anotando los datos y no se mareen tanto. Este ejercicio se ve un poquito más complicado, pero en verdad solamente es como lectura e ir siguiendo cada paso en orden. Ya, primero nos piden obtener la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que lo vimos en un ejercicio anterior? ¿Recuerdan cómo se hace? Respóndame, por favor. ¿Recuerdan cómo se Creo sacaba la que masa sí. molar? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Ya. Entonces, ¿consideran ustedes que es necesario que lo hagamos de nuevo o Espera, vamos? espera. Es que aquí dijeron que no en YouTube. Una persona dijo, lo voy a hacer igual. Ya, entonces lo hacemos por las dudas. Ya, tenemos que ir viendo la tabla periódica representativa que nos entrega el DEMRE e ir viendo los datitos que nos entrega la fórmula del ácido sulfúrico. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos 1 de azufre y 4 de oxígeno. Ya, y eso lo tenemos que multiplicar por la masa atómica de cada elemento que nos muestran.
que en el hidrógeno la masa atómica sería 1, en el azufre sería 32. Recuerden que la masa atómica es el numerito que está abajo, no el que está arriba. Y del oxígeno sería 16. Ya, entonces aquí realizamos la multiplicación correspondiente. Ya en el hidrógeno nos daría 1, en el azufre nos daría 32. Y la No, en el multiplicación... hidrógeno nos dan 2. Ay, perdón, Porque perdón. tiene 2. Sí, 2. Ay, qué En feo el que 2. azufre 32. Y en el oxígeno nos daría 64 unidades Ahí de sí. masa atómica. Es que Ya, no puedo escribir los entonces, dos. Ahí, sí, tranquila. y ahí quedó. Ya, entonces sumamos ese resultado y lo tenemos que poner siempre partido, o sea, en gramos partido en mol, porque esto ya van a ver que nos va a ser muy útil para lo que vamos a hacer a continuación. Ya, ese es un 8. No apareció Ya, 8, lo siento. ya se entiende. Y ahora tenemos que ir al encabezado. Sí, sería 98 gramos partido en mol. Nos piden obtener la masa molar y también nos piden los moles de este compuesto. ¿Alguien recuerda cómo era la fórmula para obtener los moles? Si alguien me puede decir. Creo que es la masa del compuesto o algo así, dividido por la masa molar. Sí, serían como los gramos dividido por la masa molar. Y si se fijan, acá en el enunciado nos están diciendo que si se tienen 170 gramos, ya, aquí están los gramos, nos están entregando la cantidad de gramos. Así que la cantidad de mol sería 170 gramos de ácido sulfúrico dividido en la masa molar, que sería 98 gramos partido en mol. Ya. Y ahora, como ven que se repite el gramo, esa unidad de medida, lo eliminamos porque está repetido. Entonces, ahora el resultado nos daría 1,7. ¿Tienen calculadora a mano? Uno coma 7346. Sí. 3, 4. ¿A alguno le da 4,7? Ah, sí, es 47 porque por el redondeo, sí. Sí, ya. Entonces, estoy esperando, perdón, a que la otra ayudante escriba. Ya sería 1,7347. Y como eliminamos el gramos, ahí lo dejamos en mol. Y ese nos daría el resultado de los moles que tiene este compuesto. ¿Se entendió bien o necesitan eh, otra explicación? Profe, Dígame. la temperatura ambiente que sale en el enunciado no sirve para mucho. Sí, en este caso es un distractor. Es usual que el DEMRE haga eso, así que tienen que ver qué nos piden. Y según lo que nos pidan, ir viendo si los datos nos sirven o no. Pero en este caso sería como un distractor igual. Están pidiendo que escriba la fórmula y también dicen que... espérame, ¿qué más dice? La fórmula, ¿la puedes escribir? Sí, espérame, es que es muy difícil escribir aquí. Pero se entiende, pero igual, ¿o no? Porque igual está como muy gordito Sí, el se curso. entiende, tranquila. Ya. Es más gráfico. Sí, es que cada uno tiene su método en verdad, pero yo lo estoy explicando de la forma como más simple. Y para sacar los moles, recuerden que son los gramos partidos en la masa molar. Ya, entonces seguimos con el próximo ejercicio, ¿o tienen alguna duda?
Ninguna. Ya, entonces vamos con el próximo. Ah, tenemos un descanso. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos un descanso. Así que volvemos en unos minutitos. ¿Les parece? Me encanta el perro, me encanta. Nos dicen que sigamos. ¿Qué opinan? Y profe, sigamos. Es como que está. Sí, profe. Necesito Sigamos nomás. ejercitar. Porque Sí, sigamos. sigamos nomás. Ya, sigamos entonces. Ya, sí, en YouTube, ¿todos de acuerdo con que sigamos? ¿No? Sí, están diciendo que sí. No, sí. Dele, profe. Por fin entiendo. Ya, entonces seguimos. Ya, genial. Ya, acá nos piden otro ejercicio para calcular la masa molar. ¿Se acuerdan cómo se hacía? No, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Respóndanme. Algo, ya, ¿se acuerdan? Ya, vamos bien, vamos bien. Ya, acá en el Zoom, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, Ya, profe. entonces nos dan que tenemos que calcular la masa molar del sulfato de aluminio. Nos dan la fórmula. Entonces esperemos a que la Nati escriba la fórmula. Espérame, Ya. espérame. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos? Según la fórmula. 2. Sí, tenemos 2. 2. Ya, muy bien. Ya, entonces ponemos el 2 y ahora tenemos que ir a ver la masa atómica del aluminio. ¿Cuánto sería la masa atómica del aluminio? 27. 27. Sí, exacto, 27. Ya, ahora seguimos con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos? 3. 32. Sí, tenemos 3. Pensé que se iban a enredar aquí. Tenemos 3 átomos de azufre porque recuerden que el 3 que está fuera del paréntesis entra a multiplicar a los que están dentro. Y la masa atómica del azufre serían 32. Entonces lo dejamos ahí. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? 12. 12. 12. 12. Ya, entonces 12 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Ya, entonces ahora tenemos que realizar la multiplicación para cada elemento. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, el aluminio nos daría 54. El azufre nos daría 96. Y el oxígeno nos daría 192. Y acá recuerden que siempre unidad masa atómica, pero no lo vamos a escribir porque a la Nati le complica un poquito, pero UMA, siempre UMA, UMA, UMA. Ya, entonces ahora tenemos que realizar la suma de todos los resultados que nos dio, que Y aquí sería están el escribiendo Sí, tres- ¿qué? ¿Están escribiendo? 342. Están escribiendo en YouTube. Ah, ya, ya, ya. Sí, la respuesta nos daría 342 gramos partido en mol. Acuérdense de eso. Puede que igual no les pongan la unidad de medida, o sea, hayan preguntas que tengan la respuesta, pero que no la tengan con la unidad de medida. Así que acuérdense que siempre, siempre va la unidad de medida. Si, por ejemplo, saliera solo 342, eso está malo. A ver, hay una pregunta acá. Ah, sí, Valerie, sí, 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 sí te dio, entonces genial. Ya, ¿quedó alguna duda? Sí, igual sirve No, así, profe. chicos, como lo hicieron. Ya, entonces si no hay dudas, continuamos con el otro.
acá también es otro de calcular la masa molar. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. El resultado de 342, ¿qué? Ya. Perdón, me perdí en el chat. Ya, aquí nos piden calcular la masa molar. Ah, ¿qué pasó? Es que dijeron, profe, ¿puede explicar lo del 3, por favor? Ya, entonces devolvámonos. Espérame, ahí está. Ya, lo del 3. Chicos, recuerden que el 3 tiene que ir multiplicando a los que están adentro del paréntesis, solamente a los que están adentro del paréntesis. Por ejemplo, aquí hay un átomo de azufre y ese átomo de azufre tiene que ir multiplicado por 3, porque el 3 siempre va a lo de adentro. También tiene que ir a multiplicar a los 4 átomos de oxígeno que hay. ¿Me van captando? Si, por ejemplo, no sé, en el azufre hubiera un subíndice de 2, ese 2 tendría que multiplicar al 3 que está fuera del paréntesis. Pero en este caso no hay nada, y cuando no hay nada es un 1 imaginario. ¿Van entendiendo o no? ¿De Ahí nuevo? dijeron que sí entendió. Ya, es que vi un no gigante. No, ahí está recién. bien. Ahí está Ah, bien. La ya. línea que lo dice. Ya, genial. Ya, Ya, vamos. entonces sí vamos. Ya, acá nos piden calcular la masa molar del anhídrido ftálico. Y aquí nos entregan la fórmula. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en la fórmula? 8. 8. Sí, 8. Y la masa atómica del carbono es 12. Entonces, 8 por 12. De hidrógeno tenemos 4 átomos en la fórmula y lo multiplicamos por la masa atómica del hidrógeno, que sería 1. Del oxígeno tenemos 3 átomos y nuevamente lo multiplicamos por la masa atómica, que eso, como le repito, está en la tabla que nos entrega el DEMRE. Ya, entonces aquí tenemos que ir realizando las multiplicaciones correspondientes, que la primera sería 8 por 12, que nos da como resultado 96. 4 por 1 nos da 4. Y 3 por 16 nos da 48. Acá recuerden también siempre ir poniendo unidad masa atómica, ¿ya? Y acá tenemos que, para obtener la masa molar, solamente debemos sumar los resultados que nos dio. Entonces sería el 96 más el 4 más 48, que nos daría 148 gramos partido en mol. Recuerden siempre el gramos partido en mol. Sí, muy bien los de YouTube. ¿Les quedó claro el resultado o necesitan una segunda explicación? Todo claro, por mi parte. Todo claro, profe. Ya, buenísimo. ¿Los de YouTube están bien? ¿O necesitan una explicación extra? Clarísimo, todo bien, ya, genial. ¿Quieren descansar ahora o no descansamos? Yo digo que sigamos. No, profe, Sigamos démosle nomás. Igual son Ya. 11 ejercicios, no queda mucho tampoco. Sí, es que donde son poquitos yo decía como para cumplir con el horario de la clase, porque tal vez terminemos antes. Entonces ya Sí. sigamos si quieren seguir. O quizá al final de la clase para resolver otra duda respecto a esto, puede ser. Sí, ahí vemos ya, sigamos. Todo correcto y yo que me alegro. Ah, ya. Ya, en el 8. Nos piden calcular la masa de 1,5 moles de cloruro de calcio, cuya fórmula es tanto. Ya, acá hay como un distractor que es 1,5 moles, porque igual generalmente hay gente que se confunde y tratan de usar ese 1,5, pero eso ignorémoslo y vamos a los que nos piden, que es calcular la masa del cloruro de calcio.
La masa molar, perdón, no lo escribí, creo que no escribí molar ya, pero nos piden calcular la masa molar. Ya, hay un átomo de calcio y ese átomo de calcio lo tenemos que multiplicar nuevamente por la masa atómica. ¿Y cuál es su masa atómica? 40. Ya, entonces ponemos 1 por 40. ¿Y cuántos átomos de cloro tenemos? 2. Sí, hay 2 átomos de cloro y esos 2 átomos de cloro los multiplicamos por la masa atómica, que sería 35,5. Ya, entonces ahora realizamos la suma, o sea, la multiplicación, perdón, que en la primera nos daría 40, 1 por 40. Y en la segunda es 2 por 35,5, que eso nos daría 71. Ya, y acá solamente nos faltaría hacer la suma de esos dos resultados, que sería sumar el 71 con el 40, que nos daría como resultado 111 gramos. Profe, ¿por qué las alternativas solo dice gramos y no gemol? Perdón, creo que me faltó escribirlo, pero siempre gramos partido en mol, acuérdense de eso. Profe, pero no, pues está bien si la pregunta es calcular la masa. Ah, pero es que Está también... bien. Sí, Hay sí, que sí. usar la fórmula. Sí, usamos la fórmula. Sí, el enunciado dice masa, pero era masa molar, perdón. Fue un error al escribir el ejercicio. Ah, es que yo al menos saqué la masa y me dio la A. Ah, entonces fue una... Que Sí, se se pueden entiende. sacar, pues si mol es igual a masa partido masa molar. Y con la fórmula ya tenemos la masa molar, tenemos los moles, así que está bien la Sí, pregunta según yo. sí, usando la fórmula también. Podemos ir reemplazando. Sí, pues la respuesta correcta es A, así que está bien su pregunta, profe. Ya, perdón. Sí, perdón. Era la A. Sí, perdónenme. La A. A ver, estoy leyendo el chat. ¿Qué masa de fósforo? Creo que nos están dejando un ejercicio. Ah, dígame. Eh, creo que nos estamos confundiendo porque en la clase pasada no vimos la fórmula de mol. De N, no sé, yo me la aprendí como N es igual a Sí, G sí, sí. partido en MM. Entonces, como no la vimos y recién la estamos viendo, nos estamos confundiendo. Es que no la vimos en la clase, pero yo lo dejé en el apunte que subí. Y se supone que ustedes tenían que ver el apunte. ¿No lo vieron? Yo sí. Ya, Yo entonces igual. igual, chicos, el viernes vamos a hacer una clase extra y vamos a reforzar esos conceptos, si les parece. Profe, ¿y en esa clase vamos a ver más ejercicios como estos? Si quieren, podemos ver ejercicios, pero lo vamos a enfocar así como más como a la materia, porque la clase pasada como que igual se notó que algunas personas como que no entendieron muy bien lo de las leyes ponderales. Entonces vamos a ver eso y también podemos hacer unos ejercicios. Ah, ya, profe, gracias. Yo me confundí en este ejercicio, es que no entiendo por qué 166, porque, a ver, según yo, hay que sumar el 71 y el 40, ¿cierto? ¿O no? Porque eso a mí me da 111. No entiendo, me confundí. Sí, lo que pasa es que hubo una confusión con el enunciado. Profe, Sí, ¿podría como repetirlo de nuevo? Porque a mí igual no me queda claro por qué es la... ya, hagamos el ejercicio de nuevo. Espérenme, problemas técnicos. No puedo borrar. Ya.
Ya, ay, es que necesitaría tener el puntero, ya. Entonces, vamos al enunciado. Nos piden calcular la masa de 1,5 moles de cloruro de calcio y nos entregan la fórmula del cloruro de calcio. Y tenemos que ir haciendo el mismo procedimiento, que sería el calcio. Ya, ¿cuántos átomos de calcio tenemos? Uno solo. Ya, entonces ponemos ese átomo de calcio que tenemos y tenemos que ver la masa atómica del calcio. ¿Que cuál sería? 40. Sí, sería 40. Y ahora del cloro, ¿cuántos átomos de cloro tenemos? 2. Ya, entonces anotamos los átomos de cloro que tenemos. Y también la masa atómica del cloro, que sería 35,5. Ya. Ahora nos daría 40. Luego 2 por 35,5, que nos da 71. Ya, acá tenemos la masa molar que nos daría 111 gramos partido en mol. Entonces gramos partido en mol. Y ahora tenemos que usar la fórmula. Sí, tenemos que usar la fórmula para sacar los moles. ¿Recuerdan cuál era la fórmula para sacar los moles? Masa partido masa molar. Sí. Ya, entonces el dato que tenemos la cantidad de moles que es 1,5, entonces ese 1,5 lo igualamos a los datos que ya tenemos. ¿Qué datos tenemos? La masa y el humo. Tenemos los moles y la masa molar. Sí, tenemos los Así es. moles y la masa molar. Entonces ahora tenemos que ir despejando. A ver, necesito... Nati, ¿estás por ahí? Ya, para Sí, ir ahora sí. reemplazando. Ya, pon 1,5. Y ahí hay que ir reemplazando con los datos que tenemos. Que nos faltan los gramos, que los gramos serían la masa. Esa sería la incógnita finalmente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es como nos faltan los gramos, tenemos que ir haciendo la operación según nos piden, que en este caso tendríamos que multiplicar el 1,5 por el 111 gramos partido en mol. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ya, perdón por lo de no poder ir rayando. Ya, pero entonces si multiplicamos el 1,5 por el 111 gramos partido en mol, nos da la cantidad de 166,5 gramos. Acuérdense que acá se repite el mol, la unidad de medida mol, porque nos entregan 1,5 mol y 111 gramos partido en mol. Entonces, como se repite el mol, lo tenemos que eliminar y el resultado final nos queda en gramos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ya hay alguien que no entienda? ¿No? ¿Todos entendieron? Si alguien necesita una explicación extra, porfa dígalo, porque la idea es que nadie se vaya con dudas. Belén, Riquelme, eso no es muy, como que no es muy necesario, la verdad. Solamente tenemos que ver la fórmula y según la fórmula para obtener los moles, ir calzando, ir viendo. Por ejemplo, en este caso teníamos los moles. Entonces teníamos que ir haciendo el ejercicio en función a la incógnita.
Y la incógnita que teníamos era la masa, que era los gramos. Y ahora sí. Ya, entonces pasemos al otro ejercicio. Ya, este es de materia y esta definición yo la dejé textual en la guía que mandé. Entonces, corresponde a la cantidad de átomos, electrones, iones o moléculas que se encuentran en un mol. Esta definición corresponde a... ¿Quién se la puede jugar? B. Ya, ¿por La qué B. sería la B? ¿Por qué sería la B? Alguien que me explique por qué es la B. ¿Por qué no puede ser mol, por ejemplo? ¿O por qué no puede ser la unidad de masa atómica? BBB. Se ve más o menos, pero se entiende. ¿Se ve mal? A ver. B porque sí. No, no es porque sí. Ve porque está Profe, en la guía. aquí se puede usar un poco como para cuando estemos en aprietar la PTU, eh, usar un poco lo del método científico y todo eso con, por ejemplo, si corresponde a algo, podría decirse que es una constante. Sí, sí, todo esto va relacionado, entonces tenemos que aprender muy bien esa parte para luego ir relacionando. Lo que les recomiendo yo siempre es ir haciendo como esquemas o no sé, asociando palabras a conceptos para que vayan así como pensando como más rápido, fundamenten. Sí, ya, entonces esta quedaron bien. Siempre tengan, porque salía en el apunte. No, ya, siempre tengan como presente las definiciones de cada concepto. Es súper importante y lo que les recomiendo nuevamente es ir relacionando los conceptos. Por ejemplo, a mol asignarle una palabra y así para que igual vayan agilizando como su mente y así. Es como la unidad de medida para saber el peso de átomo. Ya. Ya, entonces sigamos con el otro ejercicio si este les quedó clarito y todos saben la respuesta. Oigan, y yo les quería decir que súper pocas personas me mandaron la tarea. Entonces igual vayan pendientes de hacerme las tareas. Ya, aquí seguimos con el 10. Ya, nos dice en el encabezado, el agua siempre está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, que la proporción siempre se mantiene. Esta representa la ley de... ¿A alguien se le puede ocurrir qué ley representa? Nos dice la B. Había que mandarla, sí, había que mandarla. Ya, nos están respondiendo la B. Y yo acá les quiero hacer otra sugerencia porque yo ya di la PSU, o sea, la PTU, y muchas veces la respuesta está en el enunciado. No siempre, así que no se confíen con eso, pero en este caso la respuesta está en el enunciado y lo podemos ver porque aquí dice la proporción que siempre se mantiene. Entonces, ley de la conservación de la masa no es porque no nos está hablando por ley de conservación, dice conservación, no proporción. Entonces, inmediatamente la descartamos. Y si nos dice que siempre se mantiene, quiere decir que está definida, que siempre se mantiene, que siempre es constante, que siempre es igual. Entonces aquí la respuesta estaría en el enunciado y sí sería la B como me dijeron. Sí, siempre se mantiene. Y en el mismo enunciado finalmente nos está diciendo que es como constante, que se va manteniendo. Y eso era lo que la ley de las proporciones definidas nos planteaba, que siempre eran las mismas proporciones. En este caso 2:1. ¿Se entendió? Estaba difícil la PDT, sí. Sí, profe, se entiende. Ya, entonces vamos con el último ejercicio. La gente de YouTube entra. O sea, ¿entiende? Siempre que se hable de proporciones será... No, no siempre que se hable de proporciones será la ley de proporciones definida, porque recuerda que también están otras leyes que se relacionan con las proporciones. Está la de las proporciones recíprocas y también la de las proporciones múltiples. Así que cuando diga, por ejemplo, que la recíproca la vamos a ver el viernes,
porque vamos a hacer como una mini clase donde vamos a repasar todo lo que vimos la semana pasada. Eso, me fui en el hilo porque respondí. Ya. Vamos a seguir entonces con el último ejercicio, que nos dice, si un hielo se derrite, este pasa a un estado líquido, pero aquí no hubo pérdida de masa. Y teniendo en cuenta que nunca hubo evaporación, esto representa la ley de. ¿Conservación de la masa? Conservación de la masa. Ya, a ver, ¿por qué es la ley de la conservación de la masa? Porque nos hablan de masa y porque dice que no hubo pérdida de ella. Sí, muy bien. Porque la ley dice que la masa o la materia nunca ¿cómo era? Se transforma. Solo se transforma y está. Sí, No se crea ni destruye, solamente se transforma. sí, exacto. Y aquí nos está diciendo que no hubo pérdida de masa y tampoco nos dijo que se ganó masa. Entonces, no, se mantiene. Sí, Solamente se cambió de mantiene. estado en realidad, así que Sí, cambió de estado y la masa se mantuvo. Así que sí, sería la ley de la conservación de la masa. ¿Ya alguien tiene alguna pregunta de esto o de cualquier otro ejercicio? ¿O, o algo que quiera resolver de Profe, química, cualquier cosa? ¿podría hacer la 1 de nuevo, por favor? La primera, el primer ejercicio. Si no es mucha molestia. Sí, tranquila. Nati, ¿puedes retroceder al primero? Ya síganos. Ya, en el primer ejercicio solamente nos están pidiendo identificar a los reactantes. Así que esto era como un poco de lo que vimos en los conceptos de la clase pasada, que qué eran los reactantes. Y los reactantes son los que se combinan o se suman para dar origen a un producto. Entonces los reactantes van a estar a la izquierda o antes de la flecha. Y eso solamente sería lo que les pedí en este ejercicio, identificar a los reactantes. ¿Se entendió? Sí, se entendió. O sea, los reactantes siempre van a estar antes de la flecha. En este caso sí, siempre. Ah, Los ya, gracias. reactantes son los que se juntan o se combinan para dar origen a un producto. Entonces los reactantes están en la izquierda y los productos a la derecha. Y en este caso la flechita indica que la reacción es irreversible. Igual tengan eso presente por si van a estudiar alguna carrera científica o algo así. Es súper necesario saber lo de la flecha o lo del igual. Ya, gracias, profe. En Ya, YouTube muy están preguntando, dice, profe, sobre las leyes ponderales solo saldrán ejercicios de materia y no de desarrollo. es que ¿a qué se refiere con materia? Así como conceptos, así como tal corresponde a tal ley. Sí, yo creo que eso. Ya. Eso es como que no se puede asegurar, por eso hay que saber que, no sé, por ejemplo, hay que saber la definición y hay que saber emplear la definición en un ejercicio matemático. Igual puede que nos pregunten de conceptos y también puede que nos hagan hacer un ejercicio, porque no lo indican así como en el temario, solamente nos dicen va a aparecer esto, esto y esto. También están pidiendo que hagamos la 8 de nuevo. Ya, ¿vamos a la 8? Déjame borrar, sí, porque no se entiende. Sí. El por qué no se divide, ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Y lo último, Vamos. dijeron que era la flechita. En la La pregunta 1. flecha significa tipo forma. La flecha en este caso indicaba solamente hacia la derecha. Eso quiere decir que la reacción es irreversible. Y que la reacción sea irreversible significa que que los productos no se pueden recombinar para volver a formar los reactantes. Porque hay veces que está el es igual, entonces que haya un igual en vez de una flecha quiere decir que sí se pueden recombinar y que, no sé, por ejemplo, los productos pueden volver a ser reactantes y así.
pero cuando la flecha indica hacia la derecha significa que la reacción es irreversible. ¿Se entiende eso? Sí, es irreversible. Muy bien. Ya, entonces vamos con la 8, ¿o no? Gente de YouTube. Sí, es que en química todo es regla de 3. Ya, vamos en la 8. Entonces aquí nos piden calcular la masa. Masa, masa, masa. Acuérdense, masa, gramos, asocienlo. Ya. Calcular la masa de 1,5 moles de cloruro de calcio, cuya fórmula es, y nos entregan la fórmula. Acá tenemos que sacar la masa molar, porque está la fórmula para calcular la masa. También podemos usar la misma fórmula que es para sacar los moles, pero añadiendo los datos que ya tenemos. Entonces, sacamos la masa molar del cloruro de calcio. El calcio nos dice en la fórmula que hay un átomo de calcio y por su masa atómica lo multiplicamos, que sería 40. Entonces, 1 por 40. ¿Ya me van siguiendo? ¿Sí? Ya, del cloro tenemos 2 átomos. Y esos 2 átomos los multiplicamos por la masa atómica del cloro, que sería 35,5. Ya, entonces como lo vimos, para sacar la masa molar tenemos que sumar los resultados, que sería, o sea, primero, perdón, tendríamos que multiplicarlo, 1 por 40 nos da 40, y 2 por 35,5 nos da 71. Entonces, esos resultados los sumamos. Y 40 más 71 nos daría 111 gramos partido en mol. Ustedes si pueden vayan siguiéndome como anotándolo en una hojita. Ya, entonces ya tenemos ese resultado y ese resultado corresponde, como lo dijimos, a la masa molar y también nos entregan en el enunciado la cantidad de moles, que sería 1,5. Entonces ahora Nati, ¿me puedes anotar la fórmula pero con los datos reemplazados? Y solamente dejar en X la incógnita, que sería 1,5 igual a, si es que puedes ir siendo, 1,5 igual a X arriba, ya XG, porque ahí va los gramos, partido por el 111 gramos mol. Ya, entonces acá tenemos que ir despejando y tendríamos que multiplicar el 1,5 por el 111 gramos partido en mol. 1,5 mol, no está puesto ahí. Ya, pero ahí se multiplica el 1,5 mol por el 111 gramos partido en mol. Y eso nos daría de resultado 166,5 gramos. ¿Por qué lo dejamos en gramos y no en gramos partido en mol? Porque se repite el mol. Entonces, cuando algo se repite, cuando una unidad de medida se repite, la eliminamos. Entonces, como se repite el mol y quedó el gramos, dejamos el gramo. ¿Se va entendiendo? En YouTube dijeron que necesitan todas las fórmulas. Igual podríamos hacer algo así, como resumiendo las fórmulas. ¿Cómo? A ver, ahí no entendí. Necesito todas Que las fórmulas. eso, que quiere todas las fórmulas así como de masa molar y cosas así. Ah, pero chicos, acuérdense que les dejé un apunte en la clase pasada y ese apunte está en el Classroom. Y ahí pueden ir a ver que yo dejé algunas fórmulas. No lo vimos en la clase como tal, así el profe Emma no pasó las fórmulas así como en profundidad,
pero yo sí las dejé escritas en el apunte que subí, y en ese apunte había una tarea, por si no lo vieron, para que igual lo vayan a ver. Ya, entonces terminamos, pero si tienen duda, aprovechen de decirlo ahora, no se vayan con ninguna duda. Anyara, Dime, una consulta. Esa fórmula es la de la masa molar, ¿cierto? ¿cuál? Esa que está como, que dice que tú publicaste en la guía, pero dice como N partido en C, y como no vi la clase, estoy algo perdida, aunque entiendo la Ok, materia, estoy algo confundida con lo que significa cada letra. ya mira, N es el mol, N mol, masa molar, y lo otro es la masa. Es que no puedo escribirlo porque no puedo. Pero Nati, ¿me podrías ayudar escribiendo la fórmula? Las clases de Sí, al química tiro. común son los miércoles, todos los miércoles a las 7, de 7 a 8. Nos piden hacer de nuevo la 4. Las ayudantías. Lo que pasa, chicos, es que no sé si se fijaron, pero subimos al Classroom el horario actualizado y ahora habrá una clase de cátedra y otra de ayudantía, así semana por medio. Por ejemplo, hoy día me toca a mí, luego le va a tocar la cátedra al profe Manuel, después de nuevo a mí con ejercitación, y eso es para que tipo vayamos como, no lleguemos al día de la ayudantía así como tan perdidos con la materia. Ya, nos piden hacer de nuevo la 4. ¿Les tinca que hagamos de nuevo la 4? ¿Por qué me dejan hablando sola? Están escribiendo que sí. Ya, este Y viernes hay otra ayudantía. No, el viernes no hay una ayudantía. El viernes es como una clase de refuerzo a lo que vimos en cátedra con el profe Manuel. Y este es el canal del profe Manuel. Aquí él hace las clases. Yo estoy haciendo la clase en este canal solamente por una excepción. Así que eso, este es el canal donde se hacen las clases de cátedra y en el mío se hacen las clases de ayudantía. Solamente por hoy lo vamos a hacer en el canal del profe Manuel. Y recuerden que en la descripción de YouTube están los canales, están los grupos de WhatsApp y todo. Ya, entonces hagamos de nuevo el 4. La clase es por YouTube. Sí, sí. La persona que quería hacer de nuevo el ejercicio 4 parece que se fue y no me respondió más, pero ya, hagámoslo de nuevo. Ya, en este ejercicio sabemos que no están pidiendo la ley de la conservación de la masa porque nos lo dicen en el enunciado. Entonces tenemos que ir viendo y analizando las alternativas para que veamos cuál de las opciones calza con lo que nos piden en el enunciado. Acá tenemos que ir viendo así como lo más simple, que es ir contando pelotitas. Eso es como lo más simple que les puedo decir. Entonces, acá, ¿cuál opción ustedes marcarían como la correcta? ¿Alguien que me diga cuál elegiría? La E. Ya, sí, exacto, es la E, porque si se fijan, la ley de Lavoisier nos dice que la masa no se crea ni se destruye. Que no se cree significa que no puede salir, por ejemplo, en este caso, una pelotita nueva de la nada. No se pueden agregar más de las que ya habían en los reactantes. Entonces no se puede crear ninguna ni tampoco se puede eliminar una. Solo se transforma. ¿Qué quiere decir que se transforma? Que se puede distribuir de distintas formas, que se puede cambiar de lugar,
pero que no va a desaparecer, por ejemplo, una pelotita, ni que tampoco va a aparecer una nueva. Entonces, en este caso sí sería la E porque es la que cumple con la descripción de que la masa no se crea ni se destruye. Aquí, por ejemplo, las pelotitas se posicionan en lugares diferentes de cómo estaban inicialmente los reactantes, pero siguen siendo las mismas. Siguen habiendo 4 pelotitas negras y 2 blanquitas. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? ¿Y por qué no podría ser la D? Porque mira, en la D hay 4 pelotitas negras en los reactantes y luego en los productos solamente hay 2. Entonces ahí no se está cumpliendo con lo del enunciado porque básicamente se están destruyendo pelotitas o se están eliminando. Ya, chiquillos, igual ya terminamos con la clase. ¿Ya entendieron? Estaban pidiendo el ejercicio 9 El 9, de ya nuevo. vamos con el 9. Ya, igual los que se quieran ir, siéntanse en la libertad de irse y chao, que les vaya bien. Estudien. Sí, 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 tienen que estar todas las pelotitas en el reactante, sí, eso. Ya, chao, cuídense. Ya, este ejercicio, es que ustedes no vieron la guía ya, pero yo subí un apunte donde dejaba así como la definición de cada concepto. Y aquí nos dicen, corresponde a la cantidad de átomos, electrones, iones o moléculas que se encuentran en un mol. Esta definición corresponde a, y aquí tenemos que solamente saber la definición de cada concepto. Ahí se están yendo y la persona que quería la 9 no está, parece. Persona que quería la 9, respóndeme. O quizás sí está, pero no escrito. A ver, esperemos un poquito. Ya, pero chicos, Sí, aquí está. esto es solo como conceptual. Esto es solo ir sabiendo el significado, por ejemplo, de mol, de constante de Avogadro, de unidad de masa atómica. Solamente tenemos, para responder esto, tenemos que saber la definición de cada uno de estos conceptos. Y aquí, esperen, me llegó una duda, paréntesis. Soy nueva, debo esperar a que pasen lista. Las ayudantías no son con lista, entonces no se preocupen, hoy día no vamos a pasar lista, solamente pasamos lista en las clases del profe Manuel. Entonces eso es lo que te puedo decir de la 9. Y aquí es donde yo les di el consejo de que fueran haciendo como esquemas, para que fueran asociando las definiciones, porque es importante, no podemos llegar y hacer un ejercicio, por ejemplo, de calcular el mol sin saber lo que es el mol. O no podemos usar el número de Avogadro sin saber lo que significa el número de Avogadro. Entonces esto era solo definición y lo dejé yo en un apunte que subí. Y eso. Ya eso sería todo por hoy. Ya. Chao, muchas gracias a las personas que participaron. Y cualquier cosita me escriben. No me escriban por WhatsApp ni me escriban tan tarde, por favor. Sí, en los apuntes que subí, bueno, es un apunte donde dejé la definición de los conceptos y dejé las fórmulas que estamos usando, porque tampoco voy a poner materia más avanzada, porque vamos lentito. Entonces, eso, para que vayan a revisar. Ya, chao, cuídense. Chao, profe. Chao.